a escribir el teorema bien escrito y después les explico. Entonces, cuando uno tiene una sucesión de funciones equicontinuas, siempre existe una subsucesión convergente. Bueno, no siempre, se requiere una condición extra, que es que tienen que comenzar del mismo lugar en algún sentido, porque si ustedes piensan 2 minutos sobre esto de las funciones equicontinuas, se van a dar cuenta que la función, por ejemplo, la función constante igual a 1 es uniformemente continua, es trivial, es constante. Cuando hago la diferencia fi menos fx siempre me da 0, así que es lo más continuo que uno se le puede ocurrir. Entonces una familia fk, por ejemplo, la función fk constante igual a k, es una sucesión equicontinua, pero no converge porque el k se va para infinito. Entonces, si yo de alguna manera puedo amarrar esas funciones en un punto para que no se me arranquen, eso es lo que me está diciendo esta condición. Entonces, existe una subsucesión que converge a una función f continua y la convergencia es súper fuerte en el sentido de que es uniforme en todo el conjunto A. Entonces, aquí por ejemplo, tengo amarrado, a estas funciones las tengo amarradas, ¿no? Porque ellas comienzan, el 0 va dentro de este cuadradito, no va el 0, fk de 0, para el ejemplo este que construimos acá, no va siempre al mismo punto, porque aquí estaba en el medio del cuadrado grande, después va a estar el f de 0 va a estar en el centro del cuadrado más chiquitito, f3 de 0 va a estar en el centro del cuadrado más chiquitito que voy a formar allá, así sucesivamente. Pero ustedes ven que se van acumulando, fk de 0 se va acumulando, va convirgiendo a este punto de acá arriba. Entonces, las tengo amarradas al principio. Si uno las tiene amarradas en un punto, que es esta condición de aquí, entonces existe una subsucesión que va a convergir uniformemente y el límite va a ser continuo. Esto es súper fuerte. Entonces, ¿qué es lo que el teorema de Arcelà-Ascoli me está diciendo acá? Me está diciendo justamente que la curva de Peano existe. Porque ¿qué fue lo que probamos? Probamos que todas estas fk's eran equicontinuas. ¿Por qué? Porque la elección del delta como función de épsilon era independiente de x, independiente de y, independiente del k. Esa es la definición de equicontinuidad. Y el teorema de Arcelà-Ascoli nos dice que en esa situación existe una subsucesión convergente. Sabiendo acá que existe una subsucesión convergente, uno en realidad puede probar que la sucesión completa converge. Porque en realidad la tenemos medio controlada, ¿no? A la función esta la tenemos amarrada en un sentido bien general, que es que ya sabemos que f de k está dentro si miramos f de k de cada uno de los intervalitos, esta propiedad vale también para, si en vez de poner un 9 acá, ponemos un 9 a alguna potencia y dividimos acá en la cantidad de cuadraditos correcta, la misma propiedad va a funcionar también. Entonces, las tenemos bien controladas estas funciones y uno puede probar que la sucesión entera converge. Pero eso no es lo más interesante, que la sucesión entera convirja. Lo que es realmente interesante es que efectivamente existe una función al final. Y esa función es la tal de curva de Peano. ¿Qué hace?
me agarra el intervalo 0,1 y me lo araña, consigue hacerlo moverse por el intervalo, por el cuadrado 0,1 completo y pasa por todos los puntos. Y eso es muy interesante, ¿no? Yo lo veo fantástico, ¿no? Una curva que agarra el intervalo 0,1 y me lo lleva a todo el conjunto 0,1 entero. Y es consecuencia de este teorema de Arcelor-Markov. ¿Okay? Entonces, la noción de continuidad uniforme es una noción muy fuerte. Y si a ella le añadimos una condición de equicontinuidad, que es continuidad uniforme, no solo con respecto a los puntos, pero también con respecto al índice K, cosas más extraordinarias aún ocurren. Entonces, la idea, por otra parte, tal vez a alguien me pueda decir, ¿sabes qué? No es muy natural que un intervalo yo lo pueda agarrar y enrollar entero en el cuadrado 0,1, ¿no? Eso es físicamente imposible, ¿no? O sea, ya está bien, ¿no? Eso es para los matemáticos estos que les gustan las cosas fantásticas, pero un matemático con un poquito más de realismo en la cabeza me dice, no, pero eso no se puede hacer, eso es solamente una invención tuya, eso en la realidad no pasa. Entonces ahora voy a tratar de introducir nociones un poco más generales de continuidad, más fuertes, para ver si podemos decir más cosas. Entonces, ahora voy a introducir otra definición. Una función f de un conjunto A en RL se dice alfa Holder continua de mejor le vamos a decir Holder continua de índice. Debe haber sido extraordinario trabajar en la época de Holder, ¿no? Porque se ganó todos los nombres, ¿no? Desigualdad de Holder, continuidad de Holder. Una función f, donde se dice Holder continua de índice alfa, donde el alfa es un número entre 0 y 1. Vamos a incluir el 1 hoy día. Estoy de buena. Sí. Existe una constante K positiva que le vamos a llamar K alfa de F, tal que lo que está aquí es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la norma de la diferencia de f es acotada por la norma de la diferencia entre los puntos iniciales a la potencia alfa. ¿Ok? Esto es continuidad uniforme de una manera súper explícita, ¿no? Porque si nosotros queremos que esto sea menor que epsilon, ¿cierto? En la definición de continuidad,
Y ahora nosotros queremos que esto sea, que exista un delta tal que esto sea verdad. Entonces, si yo fijo delta, y yo sé que y menos epsilon es menor que delta, entonces esto que está acá es menor que k veces delta a la alfa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que delta es igual a epsilon sobre k, 1 sobre a. ¿Ok? ¿Dónde voy a borrar? Voy a borrar acá. ¿Cierto? No quiero borrar todavía ese ejemplo porque me va a servir ahora un poquito más. Entonces, observación. Es más fácil definir otra cosa. Definición. Sea f una función dada, no necesariamente continua, ¿ok? El módulo de continuidad de f se define como... A todo esto acuérdense que alguien me tiene que parar cuando sea la hora, porque si no voy a seguir hasta mañana. El módulo de continuidad de f se define como lo siguiente. Entonces se define como esto que está aquí. Eso es el módulo de continuidad, es un número. ¿Está bien? Es el supremo de las diferencias entre f de y y f de x, donde y y x están a distancia máximo delta. Entonces, ¿cuál es la idea? Este w de delta, este omega delta en realidad, es una función de delta. Y es el mejor epsilon que yo puedo colocar en la definición de continuidad. En la definición de continuidad uniforme en realidad. ¿Cierto? Si yo sé, recuerdemos, ¿no? Para todo epsilon existe delta, tal que si la diferencia es más chica que delta, entonces la diferencia de las funciones va a ser más chica que epsilon. Entonces, si yo tomo delta, tal que este omega delta es menor que epsilon, ese me sirve. ¿Está bien? Entonces, omega delta es el mejor epsilon que yo puedo usar en la definición de continuidad de la función f. Entonces, mejor epsilon posible en la definición de continuidad. Uniforme. ¿Alcanzan a ver el rojo? ¿Sí? Entonces, bueno, este módulo de continuidad nos sirve un poco para esta condición de acá, escribirla de manera más explícita. Entonces, la observación es la siguiente. Si f es... Entonces ahora voy a usar la notación que estaba usando antes. En vez de decir holder continua de índice alfa, voy a decir simplemente alfa holder. ¿Ok?
Entonces, si f es alfa Holder continuo, entonces lo que en realidad estoy diciendo es que el tal de módulo de continuidad es menor que esto. Notemos que cuando delta va para 0, esto va para 0. Por lo tanto, el módulo de continuidad va para 0. Una proposición que uno puede probar, ¿no?, es que f es uniformemente continua si solo si el límite cuando delta tiende a 0 de omega delta f es igual a 0. Entonces, es por este motivo, por esta proposición, es que en realidad se introduce el concepto de módulo de continuidad, porque es muy útil para verificar si una función f es o no es uniformemente continua. Entonces, ven que en el caso de funciones Holder continua, quiere decir que el delta de la definición yo lo voy a escoger como epsilon dividido por k a la potencia 1 sobre alfa. Y ahora voy a hacer una observación. Entonces, antes de eso, ¿por qué alfa está entre 0 y 1? Se puede probar que si una función f satisface esto de aquí con alfa mayor que 1, entonces la función f es constante. Entonces no tiene sentido decir que una función es Holder continua con índice alfa mayor que 1. Porque eso implicaría que la función es constante. Y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que no tiene ningún sentido inventar un nombre tan complicado como función alfa Holder continua con alfa mayor que 1 para funciones constantes. Entonces, por eso que tenemos esa restricción de alfa entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora uno se puede decir, bueno, ¿y será que existen las funciones Holder continuas? O a lo mejor es una cosa que les estoy inventando. Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que acá en realidad el delta es como epsilon al cuadrado? Entonces, dado epsilon, hay que escoger delta tipo epsilon al cuadrado dividido por 10 servía. Entonces la observación es que este tipo de aquí es un medio Holder continuo. ¿No? Porque ¿qué fue lo que dije? Que el delta era epsilon al cuadrado dividido por una constante, ¿cierto? Y ya, si yo tomo aquí alfa igual a un medio, acá tengo un exponente 2, entonces delta es epsilon al cuadrado dividido por k al cuadrado. Entonces la constante k en realidad era 1, y dije un décimo parece que funcionaba, ¿no? Ahora estaba haciendo la cuenta de nuevo, parece que 1 sobre 15 funciona. Un décimo estoy 100% seguro que funcione, pero 1 sobre 15 estoy seguro que funciona. Así que vamos a poner 1 sobre 15. Entonces aquí le vamos a poner k alfa f. En realidad puede ser... es el inverso, ¿no? Entonces... tenemos una cota para el k alfa f que es raíz de 15. La cota, el número aquí da lo mismo. Lo importante es que no depende de k. Entonces son todas Holder un medio. Y eso quiere decir que el límite, la tal de curva de Peano que definimos, también es Holder un medio. Y con un poco de esfuerzo, si ustedes lo piensan un poco, ven esta cosa así en estilo geométrico, en realidad, acá yo estoy como que estirando el intervalo un montón, ¿cierto? Cada vez que tengo que hacer estos cada vez más chiquititos, tengo que estirar el intervalo para poder hacer esta curva más larga. Entonces, yo les decía que si esta diferencia era menor o igual que 1 sobre 9, entonces esta diferencia era menor que raíz de 5 sobre 3. Por el argumento ese de la distancia entre los contiguos, ¿no?
el mismo argumento me dice lo siguiente. Si yo tomo un intervalito allá, este intervalito de tamaño 1 sobre 9, este que está aquí, ¿no? Lo coloqué aquí. Y la distancia entre esos dos puntos, ¿cuánto es? Es 1/3, ¿cierto? Entonces, quiere decir que los extremos del intervalo de tamaño 1 sobre 9 están a distancia 1/3. Entonces, en realidad, esta cota aquí es lo mejor que podemos hacer. Porque hay un par de estos números que están a distancia 1 sobre 9, para los cuales esta diferencia de aquí es igual a 1/3. Entonces, entre 1/3 y raíz de 5 sobre 3 no se pierde mucho. Entonces se puede probar. Y es una cosa que a mí me parece fantástica. Que es que el tal del límite de esta curva de Peano es Holder un medio, pero no es Holder ningún otro número más grande. O sea, si un medio es el mejor posible. Y eso en todo punto. O sea, todos los puntos son Holder un medio. Y no son mejores que un Holder un medio. O sea, después, ahora en un rato más, o tal vez mañana, vamos a ver funciones diferenciables. Y hay teoremas de si las funciones son diferenciables en un punto y hay una continuidad, entonces las podemos diferenciar en una bola alrededor, etcétera, cosas del tipo. Las funciones diferenciales no pueden, van a ser Holder 1. Entonces eso quiere decir que esa tal de función de Peano no es diferenciable en ningún punto. O sea, es una curva terrible. O sea, no es que no sea diferenciable en algunos puntos. No es diferenciable en ningún punto. Y eso nosotros lo acabamos, o sea, no lo probamos, ¿eh? Pero estamos súper cerca de ser capaces de probarlo. Porque lo que sabemos es que la función es Holder un medio, porque tenemos estos límites acá, y es fácil ver que esta propiedad, esta uniformidad del módulo de continuidad se preserva cuando uno toma el límite. Y por otra parte, también sabemos que en los intervalos, en los extremos de los intervalos, la distancia es mayor o igual que una constante veces la raíz cuadrada. O sea, que la distancia entre f y menos f y x es mayor o igual que la distancia entre y y x a la potencia 1 medio. O sea, teníamos 9 a la i y la distancia es 3 a la i. La raíz. Entonces, y como estos extremos de intervalos, cuando el número de intervalos se va para infinito, o sea, tenemos un montón de intervalos, ahí ya son densos, están en todos lados, eso me fuerza a que esta desigualdad tenga que satisfacerse en un conjunto denso, para el otro lado. Y como el conjunto denso es denso, tiene que satisfacerse en todos los puntos. Entonces, si bien este concepto de funciones Holder continuas es interesante, y estas funciones son más regulares que las funciones simplemente continuas, todavía me dan un margen de maniobra para hacer cosas bastante